Saludos, gente de Dios. La gracia y la paz de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. Que es refrescante al espíritu, óigame, es poder estar aquí todas las mañanas con ustedes para compartir nuestro tiempo de esperanza. Es bueno estar aquí con ustedes todas las mañanas. Siempre es hermoso tener y ver que cómo van subiendo y cómo van saludando y van escribiendo sus notas. Siempre el contacto con ustedes para Alma y para mí siempre es refrescante. Tener este tiempo juntos, sin duda alguna, es muy edificante para ambos acá en la casa. Así que damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Así que lindo domingo 24 de septiembre, que hoy podamos ir todos ante la presencia de nuestro Dios, que podamos ir al templo, a nuestra congregación, para alabar, para glorificar el nombre de nuestro Dios, para hacer comunidad, para abrazarnos los unos a los otros. Oiga lo que le voy a decir muy bien en esta mañana. Hoy es tiempo de ir de manera muy especial al templo. Hoy es tiempo de usted ir a su congregación. Si usted pensaba no ir, pues anímese, cámbiese, póngase con deseo para que pueda glorificar en comunidad el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que pueda alabar a nuestro Señor Jesucristo en comunidad. Para que podamos tener un momento de hermandad los unos con los otros y pasarlo muy bien en la iglesia, dándole toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios. Entonces, usted a prepararse para ir al templo, para alabar, para glorificar y para hacer comunidad. Vamos a tomar un momento, saludamos a Alma como todas las mañanas para que ella nos dé el saludo al cual nos tiene acostumbrado y luego entonces yo le comparto el salmo de hoy y la reflexión de hoy. Así que, Alma querida, Dios te cuide. ¿Cómo estás tú hoy en esta mañana? Que el amor de Jesucristo esté con cada uno de ustedes en este domingo lleno de la presencia de Dios, porque sabemos que tenemos que sacar tiempo, como dijo Edward, para ir a visitar el templo y compartir con nuestros hermanos. Hacer comunidad de fe. Oremos. Eterno y Padre Celestial, te damos gracias, Jesús, por un nuevo día. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder ir ante tu presencia. Y gracias, Señor, por todas las personas que nos escuchan y los que nos han de escuchar para que puedan participar, Señor, del amor tuyo y de poder escuchar tu palabra. Amén. Amén. Gracias, Alma. Bueno, el tema de hoy. ¿Por qué he de temer en tiempos de adversidad? ¿Por qué he de temer en tiempos de adversidad? Y les voy a invitar a que busquemos el Salmo 49, los versos 5 al 7. Salmo 49, versos 5 al 7. Y dice el salmista de la siguiente manera: ¿por qué he de temer en tiempos de desgracia? Cuando me rodee la maldad de mis opresores, temeré a los que confían en sus riquezas y se jactan de sus muchas posesiones. Nadie puede salvar a nadie, ni pagarle a Dios rescate por la vida. Nadie puede salvar a nadie, ni pagarle a Dios rescate por la vida. ¿Por qué he de temer en tiempos de adversidad? A mí me gusta la pregunta que hace el orante del Salmo. Me parece extraordinaria la pregunta que hace. Y me parece que es una pregunta que también nosotros nos debemos hacer. Y nosotros tenemos que ponerle atención a esta pregunta que el orante del Salmo está haciendo. ¿Por qué he de temer en tiempos de adversidad? Porque creo que es una pregunta que todos deseamos hacernos de alguna manera. Pero miremos esta pregunta con mucho detenimiento en esta mañana, porque ¿por qué he de temer en los días de desgracia? ¿Por qué he de temer en los días de adversidad? Sin duda, gente de Dios, sin duda, hay días duros y habrá días duros. Cuando tengamos esos días duros,
todos hemos de afirmar y todos debemos acercarnos a la presencia de nuestro Dios cuando tenemos esas experiencias o esos días duros. No hay duda, óigame, que hay días, hay tiempos de desgracia, de angustia, de desesperación. Hay días nublados y hay días muy duros, pero que sé que hay días muy duros y que usted posiblemente haya estado pasando por algún momento, por días muy duros en su vida, por un periodo, por una temporada muy dura en su vida. Así que todos hemos tenido en algún momento días duros. Cuando tengas un día duro, que todos lo hemos tenido, todas personas hemos pasado por eso, nosotros debemos acercarnos al Dios de la vida, al Dios del cielo. La segunda pregunta que me parece muy interesante, que el salmista afirma, es ¿por qué tengo que temer en esos días? Todos tenemos días duros, pero ¿por qué tengo que temer en esos días? Si Dios es mi fiador y nadie puede pagar por mi rescate. El orante del Salmo está diciendo que no se debe preocupar, que no se debe angustiar, porque el fiador de su vida es el Señor. Como dice el verso 7, nadie puede salvar a nadie, ni pagarle a Dios rescate por la vida. El Señor es quien nos ha rescatado. El Señor es quien ha pagado el rescate por mí y por ti. Por lo tanto, nadie puede pagar ese rescate por nosotros. Óigame, ¿por qué tenemos que estar en angustia? ¿Por qué tengo que temer? ¿Por qué tengo que desesperarme si el Señor es mi fiador? ¿Por qué me voy a afligir en los tiempos de angustia o en los tiempos de adversidad si el Señor es mi fiador? Y saber que a Dios nadie lo soborna y nadie puede pagar rescate por nosotros, solamente nuestro Señor Jesús. Gente, saber esto de que el Señor es nuestro fiador, de que el Señor pagó el rescate por nosotros, saber esto nos debería dar una inmensa paz. Por lo menos a mí me da paz saber que el Señor es mi fiador, saber que el Señor está conmigo, saber que el Señor es mi sustento, saber que el Señor dio rescate, pagó rescate por mí y que me ofreció una nueva vida, y que en los tiempos de mayor adversidad yo puedo confiar en Él porque Él es mi fiador. Él es mi rescate y por lo tanto yo no debo temer en esos momentos. Gente, saben que entender esto con profundidad, saber esto con profundidad, tiene que generar en nosotros lo que le he mencionado, una inmensa paz. A nosotros a veces se nos olvida que Él ha pagado el rescate por nosotros, que Él es nuestro fiador, y nos desesperamos y nos angustiamos en extremo. Y yo sé que hay momentos que cuando las cosas no salen como nosotros esperamos, no salen como nosotros quisiéramos, y nos llenan de tensión y nos llenan de desesperación. Pero debemos saber y debemos tener paz en nuestro corazón porque el Señor está de nuestra parte. Y cuando vienen esos momentos de adversidad, nosotros debemos echar mano a esa gran verdad de que el Señor es nuestro fiador, de que Él ha pagado el rescate por nosotros y que nosotros no hemos de temer y no hemos de claudicar. Hay momentos que a mí he vivido situaciones muy duras. Incluso hay momentos donde a mí me han maltratado y han dicho un montón de cosas y las han escrito por ahí, por Facebook, ¿verdad? En anónimo, porque la gente lo hace en anónimo.
incluso también en algún momento me han insultado, pero yo siempre he estado tranquilo, yo siempre he tenido paz en mi corazón, porque yo he entendido que el Señor ha sido mi fiador, el Señor ha sido mi redentor, el Señor ha pagado por mí, Él me dará la paz y la tranquilidad que yo necesito para seguir hacia adelante. Claro, yo tengo que ser honesto, ¿verdad? Honesto para conmigo, honesto para con los demás, honesto para con Dios. Yo tengo que ser honesto. Y en la medida en que lo somos, en la medida en que sabemos que no hemos hecho mal, en la medida en que sabemos que no hemos destruido a nadie, en la medida que sabemos que hacemos lo que tenemos que hacer con honestidad, no tenemos por qué llenarnos de angustia y de dolor o de desesperación, porque el Señor ha pagado el rescate por nosotros. El Señor es nuestro fiador. El Señor está para sostenernos y para animarnos. Dios es mi redentor. Dios es mi redentor. Él es mi Goel. En término hebreo, Goel, lo que significa es redentor, el que pagó la deuda por mí. Él pagó la deuda. Entonces yo no le debo nada a nadie. Y nadie puede pagar el rescate por mí, porque quien pagó el rescate por mí y por ti y por nosotros fue nuestro Señor Jesús. Él es nuestro Goel, Él es nuestro redentor, Él es nuestro salvador. ¿Por qué voy a temer? ¿Por qué me voy a llenar de angustia si Él es mi Goel? Si Él es mi redentor, si Él es mi fiador, si Él es mi salvador, si Él es mi redentor. Él es mi redentor. Entonces yo no tengo por qué temer. Entonces lo que yo tengo que hacer es honesto para conmigo primero. Para conmigo. Honesto para con la gente que está a mi alrededor. Y honesto, sumamente honesto para con Dios. Gente, esta mañana no debemos temer. No hay por qué temer cuando vivamos o pasemos por temporadas o por tiempos o por momentos de adversidad. Gente, todos tenemos momentos difíciles, todos vamos a tener momentos difíciles. La pregunta es cómo afrontar esos tiempos de problemas sin miedo. ¿Cómo podemos afrontar esos problemas de adversidad sin miedo? ¿Por qué he de temer en los días de la adversidad? No hay que temer en los días de adversidad. Pregúntese. Hágase la pregunta a usted, ¿ha sido honesto? ¿Ha sido honesto primero para con usted? ¿Ha sido honesto para los que están a su alrededor? ¿Ha sido usted honesto o honesta para con Dios? Si la respuesta a esas tres preguntas es sí, ¿por qué tiene usted que angustiarse en los momentos de adversidad? Lo que tiene que es esperar en el Señor, porque Él es su Goel, Él es su Redentor, Él es su Salvador. Él no le dejará caer en vergüenza. El problema está cuando nosotros no somos honestos para con nosotros mismos, o no somos honestos para con los demás, o no somos honestos para con Dios. Entonces ahí posiblemente es que nos asalta la duda, la persecución, la desesperación, el desánimo. Ahí nos surgen preguntas que nadie me quiere, que todo el mundo me odia. No necesariamente. La pregunta es, ¿por qué temer en los tiempos de adversidad si he sido honesto para conmigo, si he sido honesto para con los demás y si he sido honesto para con Dios? ¿Por qué he de temer en los días de la adversidad? Este no es un problema, no solo un problema general, es un problema que ha causado trastornos y que nos hace la vida miserable. Cuando usted se angustia, cuando usted pierde de perspectiva que el Señor es su Goel, que el Señor es su protector, que el Señor es su animador, que el Señor pagó la deuda por usted. Usted no tiene por qué afligirse, usted no tiene por qué temer, usted tiene que simplemente seguir hacia adelante, poniéndole todo el empeño a la vida y confiando que el Señor es su sustentador. El Señor es quien pagó la deuda por usted. Dice, ¿temeré a los que confían en su riqueza? ¿Temeré a los que piensan que tienen todo? ¿Temeré a los que supuestamente piensan que lo tienen todo, que se jactan de muchas posesiones? ¿Acaso se las pueden llevar a la tumba? ¿Acaso se pueden llevar todas sus riquezas? Nadie puede salvarse a nadie
ni pagar a Dios rescate por la vida. Por más que tengamos, por más riquezas que tengamos, nosotros no podemos pagar el rescate. Solamente el rescate lo puede pagar el Señor. Tal rescate es muy costoso. Ningún pago es suficiente para vivir por siempre sin ver la fosa. Nadie puede negar que todos mueren, que sabios e insensatos parecen por igual y que sus riquezas las dejan a otros. Es que la única manera de poder agradar a Dios es entregar toda nuestra vida y no angustiarnos en los momentos de adversidad. Saber que el Señor ha pagado el rescate por nosotros, saber que Él es nuestro Redentor, saber que es nuestro Salvador, nos debe llenar de ánimo y de esperanza para seguir hacia adelante, poniéndole todo el empeño a la vida. Entonces esta mañana, a ser honesto para con nosotros, a ser honesto para con los demás y a ser honesto para con Dios. Entonces, cuando esos tres elementos se unen, no tenemos por qué tener miedo a la adversidad. Amén. Entonces, la oración de hoy debería decir así. Apunten la oración de hoy. Daisy, apunta la oración de hoy. María, apunta la oración de hoy. Señor Jesús. Señor Jesús. Apunta en la Ramonita, apunta la oración. Raquel, apunta la oración. Señor Jesús. Solo tú, apúntala. Solo tú eres mi Redentor. Tú redimiste mi vida. Quiero vivir de esa manera, porque vivir así es una vida sabia. Te lo repito. Señor Jesús. Señor Jesús. Tú eres mi Redentor. Tú has transformado mi vida. Quiero vivir de esa manera, porque vivir así es una vida sabia. Quiero vivir de esa manera, porque vivir así es una manera sabia. Entonces, el Señor redimió mi vida. Y yo quiero vivir de esa manera, porque vivir así es vivir o tener una vida sabia. Amén. Entonces, a compartir la meditación de esta mañana.